capítulo 58, hermano. Cuando usted lo tenga, vaya diciendo un amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos glorifican al Rey de Reyes, hermano? Al Señor de los Señores, al que hace maravillas, al que hoy por hoy, hermano, sigue haciendo maravillas. Amén. Gloria a Cristo. Libro de Isaías, capítulo 58, mi amado hermano. Aleluya. Cristo vive. Y vamos a leer, hermano, vamos a leer el verso 6 de Isaías, capítulo 58. Aleluya. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Póngase de pie, hermano, por respeto a la palabra del Señor. Y en un momento tomamos nuestro lugar nuevamente. Cristo vive. Amén. Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 58, verso 6, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Verso 7: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hasta ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Le pido que incline un momento su rostro, hermano. Vamos a hacer una breve oración. Amén. Bendito Dios que estás en el reino de los cielos. Señor, le damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos ha dado de estar delante de su presencia. Hemos glorificado su santo nombre, Señor. Hemos escuchado su palabra a través de su siervo. Hemos escuchado, Señor, este testimonio, Señor, muestra de su grandioso poder. También, Señor, queremos escuchar su palabra, Padre. Ilumínenos, Señor, habilítenos sabiduría y entendimiento. Espíritu Santo, guíenos a toda verdad. Se lo ruego en el nombre precioso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Hermano, gloria al Señor. Aleluya. El tema, hermano, de esta hermosa mañana le hemos puesto por título, ¿verdad? El poder del ayuno. Amén. Aleluya. Sé, hermano, que para las familias nuevas, para los corderitos, hermanos, es un tema que aún no se enseña, ¿verdad? Por lógica, estamos aprendiendo temas, estamos aprendiendo lo que se hace en este lugar para honra y gloria del Señor. Pues, hermano, al principio del culto, nuestro hermano tocó lo que es el tema de la oración, la importancia de la oración. Pero también, hermano, otro aditamento muy importante. El apóstol Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, poderosas, hermano, en Dios para destrucción de fortalezas. Y una de esas armas, hermano, que Dios de alguna manera, hermano, le ha dado al pueblo del Señor es, hermano, el poder del ayuno. Ahora, rápidamente, hermano, le diré qué es el ayuno, ¿verdad? Bueno, hermano, pues el ayuno es la abstención de los alimentos, la abstención, hermano, en este caso del agua. Hay ayuno, hermano, total y hay ayuno parcial. Hermano, eso es lo que es el ayuno. Pudiéramos darnos, hermano, en la semana, dar otro tiempo, si Dios nos da vida y salud, hermano, de poder explicar realmente un tema de qué es el ayuno. Pero hoy, hermano, en esta hermosa mañana, traemos, hermano, lo que es o para qué sirve el ayuno. Ahorita, hermano, nosotros estamos aquí desde las 8 de la mañana, hermano, hasta la hora que termine el culto, ¿verdad? Y en ese momento, hermano, estamos ofreciendo un ayuno a nuestro Dios. Amén. Y en ese momento, hermano, pues lo que hacemos es dedicarnos al Señor, escuchar su palabra, escuchar, hermano, cantarle, alabarle, adorarle, hermano. El centro de todo es nuestro Señor. Y eso, hermano, nos trae de alguna manera. Pero, hermano, antes también, hermano, de empezar a platicar de lo que es el poder del ayuno, quisiera también decirle, ¿verdad?, que debe de haber delante del Señor un ayuno correcto. Porque cuando yo empiezo a leer, hermano, desde el verso 1 hasta el verso 5, el pueblo de Israel, hermano, practicaba el ayuno, o ayunaba, hermano. Pero llega un momento, hermano, que el mismo pueblo de Israel le dice a Dios: Señor, como diciendo, ¿qué te traes con nosotros, verdad? Porque estamos ayunando. ¿No ves cómo nos maltratamos? ¿No ves los sacrificios que estamos haciendo? Y tú, pues ni en cuenta, ¿verdad? No nos tomas en cuenta. Y el Señor les dice: ¿quieren de verdad saber por qué no les tomo en cuenta su ayuno? Y, hermano, si usted lee, por ejemplo, hermano, el verso 2, verso 3, 4 y 5, Dios les empieza a decir, ¿verdad? Es que ustedes, el ayuno de ustedes
es como de personas que me buscan, piensan ustedes que me buscan, pero en realidad su vida está apartada de mí. Ahora, cuando hay victoria contra sus enemigos y ayunan para todo. Por eso, hermano, en el versículo 6, hermano, y le quiero que lea conmigo el versículo 5. Dice que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? En el verso 5, hermano, el Señor finalmente está rematando, ¿verdad? Hermano, una cosa, cuando usted ayuna al Señor, decía Jesús en el libro de Mateo 6, lava tu cara, báñate, que nadie sepa que estás en ayuno. ¿A poco el ayuno que yo escogí es que ustedes salgan así como que todos desguanzados, y no, pues, ay, qué hambre tengo, y hermano, y no te bañes y salgas con los pelos de punta? Decía Dios, ¿a poco ese es el ayuno que yo escogí? Eso está diciendo aquí en el verso 5. Pero Jesús, hermano, en Mateo 6 dice, cuando ustedes ayunen, compórtense igual. Bendito, amén. Porque los fariseos, dice, ayunaban y demudaban sus rostros, afligían sus rostros, se ponían tristes como si tuvieran mucha hambre y como que estuvieran en un gran duelo, para que la gente los viera que ayunaban. Y Jesús decía, de cierto ellos ya tuvieron su pago. Porque un ejemplo, hermano, si ahorita yo viniera así como que todo triste y todo apático, y usted va a decir, hermano, ¿qué tiene? Ay, hermano, pues estoy en ayuno. Y usted va a decir, bravo, hermano, qué bueno, gloria a Dios por su ayuno, ¿verdad? Bueno, ahorita sabemos que todos estamos en ayuno, pero lo que estoy diciendo es que cuando usted lo haga en casa, cuando usted lo haga en el secreto. Y decía Jesús, de cierto te digo, que ya obtuviste tu recompensa. Así en cambio, cuando tú lo haces en secreto, cuando dice Jesús, te bañas, te perfumas, tú estás tranquilo, dice el Señor, lo que tú hagas en secreto, mi Padre te lo recompensará. Entonces, hermano, por eso le repito, en el verso 5, Jehová le decía al pueblo de Israel, ese no es el ayuno que yo escogí. Pero en el verso 6, nuestro Dios Jehová ahora le dice al pueblo de Israel, el ayuno que yo escogí es este. Y en el verso 6 les dice, el ayuno que yo escogí trata de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. Ese es el ayuno que yo escogí. Ahora, hermano, posiblemente no vamos a ir a ver todos los puntos, ¿verdad? Son varios, y vida y salud estaremos compartiéndolo, hermano, en la semana, ¿verdad? El poder del ayuno. Hoy, con ayuda del Señor, hermano, solamente quiero ir a ver un punto con usted. Ese punto está en el verso 6, el cual, hermano, la Biblia me lo da a entender que son ligaduras de impiedad. El poder del ayuno. Entonces yo lo pondría así: ¿para qué me sirve el ayuno? Para romper ligaduras de impiedad. Me gustó, hermano, una versión que estaba yo leyendo, porque esa versión dice para romper cadenas de iniquidad. Ahora, rápidamente le explico algo aquí, hermano. Hay tres clases de pecado, ¿verdad?, que nos habla la Biblia. Lo que es pecado, transgresión, pero lo que es iniquidad. Ahora, el pecado más, hermano, ¿cómo le podría yo decir? El pecado más terrible que hay delante del Señor, hermano, es la iniquidad. Hermano, está la transgresión y está el pecado. Pero la iniquidad, hermano, es un pecado tan terrible, porque uno de sus efectos, hermano, que tiene el pecado de iniquidad es que, hermano, la iniquidad se pasa de generación en generación. Por eso que nuestro Dios Jehová en el libro del Éxodo dice que cuando alguien practica idolatría, dice, Él visita esa maldad desde la tercera hasta la cuarta generación. Por supuesto que todo ahorita lo vamos a ir a ver a la palabra de Dios. Lo que le estoy dando a entender, hermano, es de que cuando hay una ligadura de impiedad, que aquí me habla la Biblia, o una cadena de iniquidad, lo que decía la versión Jerusalén, hermano, es algo que se está pasando de generación en generación. Y, hermano, una pregunta: ¿qué tendríamos que hacer para romper con esa cadena de iniquidad o esa ligadura de impiedad? Ayunar. ¿Orar? Orar.
pero también ¿qué? Ayunar. Porque hermano, cada una de las armas que el Señor ha dado sirven para algo en específico. No sé si me estoy explicando. Pero para romper, hermano, cadenas de iniquidad, hermano, es con el ayuno. Gloria a Dios. Ahora, quiero llevarnos a la palabra del Señor, hermano, después de esta pequeña introducción, para que vayamos a ver, hermano, a las historias que están en la Biblia y de alguna manera saber, hermano, cómo le hicieron estos personajes para romper con esas cadenas de iniquidad o ligaduras de impiedad. El tema de esta mañana es el poder del ayuno. Quiero que vaya al libro de Daniel, hermano, capítulo 3, versículo 20. Alabe al Señor, hermano, y glorifíquele. Amén. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 20. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 20. Glorifiquemos al Rey de Reyes, hermano. Hermanos que están aquí, mire, yo sé que toda la palabra es hermosa y en toda la palabra usted debe de poner atención. Gloria a Dios. Pero en este punto que ahorita vamos a dar de Daniel 3:20, yo le voy a suplicar, papás, puede ser la respuesta a muchas de sus preguntas de ustedes. Ahorita usted va a ver por qué. En el libro de Daniel capítulo 3 verso 20 dice así la bendita palabra del Señor. Dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Hasta ahí. Hermano, todos conocemos esta historia. Había 4 hombres, hermano, que resaltan en el tiempo de la cautividad, en los tiempos de Daniel, que eran Daniel, que eran, hermano, Ananías, Misael y Azarías, que finalmente, hermano, se les cambia el nombre, ¿verdad? Por Sadrach, Mesach y Abednego. El punto para mí, hermano, es el siguiente. Escúchenme aquí con atención. Hermano, estos 4 jovencitos, hermano, cuando llegan a Babilonia, eran como de una edad, hermano, de unos 12, 13 años, cuando ellos llegan a Babilonia. Pero su ciudad natal, hermanos, era Israel. Listo, vive. Hermano, el pueblo de Israel había pecado delante de Dios. Había pecado. Constantemente Dios estuvo mandando profetas, mi amado hermano, que les hablaran la palabra de Dios, que les dijeran: pueblo rebelde, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a mí, que yo seré amplio en perdonar. Uno de los últimos profetas, hermano, que el Señor mandó, hermano, fue Jeremías. Por eso no sé si usted ha escuchado, hermano, que a Jeremías se le conoce como ¿qué? El profeta llorón, ¿verdad? Bueno, ya escuchamos sus predicadores que así le ponen. Y si usted lee el libro de Jeremías, ¿cómo no iba a llorar Jeremías, hermano, si Dios le mostraba a través de visiones que venía? ¿Cómo iban a entrar los babilónicos, los medos, los persas, hermano, los sirios? ¿Cómo iban a entrar, hermano, al pueblo de Israel y se los iban a llevar cautivos? La Biblia dice en el libro de Lamentaciones: de sus ancianos no tuvieron respeto. Les ponían troncos sobre sus espaldas y ellos caían despedazándose sus huesos. A los jóvenes dice que los mataron en las plazas. A las doncellas las violaron y las dejaron tiradas. A las mujeres embarazadas les, hermanos, rajaban el estómago, agarraban sus productos, sus bebés, y los aventaban, hermano, y caían despedazándose en las piedras. Todo eso vio Jeremías. Lea el libro de Jeremías. Por eso entonces Jeremías, cuando veía todo eso, que esto viene, era profecía. Y por eso Jeremías, cuando salía a predicarle al pueblo de Israel, llorando, les decía: arrepiéntanse, entiendan que lo que viene para nosotros es desastroso. Pero el pueblo de Israel, hermano, no hizo caso. No hizo caso. Y entonces, hermano, finalmente llegan los enemigos de Israel. La tierra de Israel es sitiada, hermano, y finalmente todos los jóvenes y adolescentes y niños fueron llevados cautivos, hermano, a diferentes naciones. Por ejemplo, Daniel, le repito, llegó a Babilonia. Y hermano, cuando ya Daniel y sus amigos están en Babilonia, ellos empezaron a sufrir las causas de esa cautividad. Hermano,
Los querían vestir, hermano, como los babilónicos. Les querían meter las ideas de los babilónicos, las enseñanzas de los babilónicos. Por eso usted puede ver, hermano, aquí por ejemplo en esta parte, que Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que sufrir el horno de fuego ardiendo. ¿Por qué? Porque la orden del rey babilónico era que ellos se postraran ante un ídolo, lo cual estaba prohibido, y creo que hasta hoy en día, entre el pueblo de Dios. Amén. Y entonces, amado hermano, en el caso de Daniel, ¿por qué Daniel sufrió el foso de los leones? Porque él también, hermano, antes de renegar de Dios, él dijo: prefiero morir. Pero la parte que yo quiero trasladarle es esta. Escuche, váyase al libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7. Esta es la parte que yo le quiero trasladar, ¿verdad? Libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7, aleluya. Amén. Lamentaciones, libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 7. Aquí es, hermano, donde empieza esta bonita parte de la enseñanza, ¿va? El libro de Lamentaciones, hermano, es el libro que se escribió cuando Israel iba rumbo a la cautividad. Ahí se expresa, hermano, todo lo que Israel sufrió. O sea que cuando usted lee Lamentaciones, usted puede ver todo lo que le hicieron a Israel, los pueblos, hermano, invasores, por decirlo así. Lamentaciones capítulo 5, versículo 7, ¿lo tiene? Glorifique al Rey de Reyes, ¿eh? Amén. Y mire, escuchen aquí, papás y mamás, ¿verdad? Si aquí hubiera abuelitos, también escuchen esto, porque esto va a ser muy importante. Miren lo que dice Lamentaciones 5:7. Dice: nuestros padres pecaron, pero escuche esto, y han muerto, y nosotros llevamos sus castigos, o su castigo. Ahora, le quiero explicar esto rápido. Escuche. Sadrach, Mesach y Abednego, y lo que era también Daniel, escuche, lo que era Esther, Nehemías, Esdras, que fueron los que, hermano, contemporáneos que estuvieron en la cautividad, escuche, eran adolescentes, eran niños cuando ellos se fueron a la cautividad. Por eso la Biblia dice que Esther era huérfana. Y lo que yo le quiero trasladar, hermano, es de que gracias a quién, hermano, o culpa de quién el pueblo de Israel se fue a la cautividad. Culpa de los padres. Los hijos no tenían culpa. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, Esther, Nehemías, Esdras, ellos no tenían culpa. Es como, hermano, es como nosotros hoy día que tenemos hijos pequeños, hermano, y no sé, me gustaría poner un ejemplo, ¿eh? De pronto, bueno, yo sé que ya me estoy dando a explicar. Amén. Los padres fueron los que pecaron, fueron malos delante de Dios, fueron idólatras, fueron, hermano, tras dioses falsos. Y cuando la palabra venía a través de Jeremías, a través de Isaías, a través de Ezequiel, hermano, la palabra era para los padres. Porque los hijos, hermano, estaban chicos. ¿Quiénes son los que direccionan un hogar? Los padres, ¿verdad? Y entonces cuando se extendía la palabra, Dios le hablaba a los padres, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y los niños, claro, hermano, estaban chiquillos, es como mis hijos, sus hijos de usted, pues veían a los padres, decían, pues lo que haga mi papá. Si mi papá va al templo, pues yo voy. Si no van al templo, pues yo no voy, ¿va? Porque los padres son los que llevan el control del hogar. Pero aquellos padres, te estoy diciendo que deciden desobedecer. Cuando los pueblos invasores mataron a la mayoría de los adultos. ¿Y quiénes son los que se fueron a la cautividad? A ver si estamos aquí. Los hijos. Los hijos se fueron a la cautividad. Por eso en el libro de Lamentaciones, hermano, aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que quedaron vivos, ellos decían, como diciendo, pero nosotros qué culpa si nuestros padres fueron los que pecaron y ya hasta murieron, y ahora nosotros somos los que llevamos el pago de ese pecado. ¿Por qué le menciono esto, hermano? Por lo que yo le decía hace un momento, que cuando Jehová en el libro de Isaías 58 dice, el ayuno sirve para romper cadenas de iniquidad, o lo voy a poner así por el punto, lazos ancestrales, maldiciones
ancestrales o maldiciones de iniquidad. Estoy diciendo que en el libro del Éxodo, nuestro Dios Jehová dice, porque yo visito la maldad de los padres, ¿hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí empieza parte de la enseñanza. Hermano, a este tipo de espíritus, nuestro Señor Jesús le llama espíritus cíclicos. ¿Qué es algo cíclico? ¿Qué es un ciclo? Es algo cíclico. Escúcheme aquí. En Mateo 12:45, nuestro Señor Jesús, hermano, explica, hermano, que cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo de una persona, pues este se va a vagar por lugares desiertos. Pero dice que cuando no haya reposo, hermano, de pronto ese espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde yo salí. Amén, aleluya. Y al llegar, hermano, forzosamente que la casa, que es el corazón del humano, lo tiene que encontrar ocupado, lleno de Dios, lleno del Espíritu, lleno de su palabra, lleno de santidad. Porque si ese corazón está desocupado, es cuando Jesús dice, pero si el demonio regresa y ve la casa desocupada y vacía, él dice, volveré y entraré. Pero ya no entra solo, sino ahora va por otros 7 y dice que el estado de aquella persona vuelve a ser peor. Pero yo le estoy diciendo, hermano, que a esto se le conoce como espíritu cíclico. ¿Qué es algo cíclico? Le explico. Por ejemplo, hermano, las estaciones que tiene el año es un ciclo. O sea, es algo, hermano, que constantemente está dando vueltas. Por ejemplo, hermano, está primavera, otoño, invierno y verano. No sé si lo dije en orden, ¿verdad? Pero, hermano, la otra vez, por ejemplo, hermano, estaba yo ahí en el trabajo y sobre esa banqueta, sobre esa acera, hay como unos 10 árboles, de esos árboles que dan florecitas moradas. Jacarandas. Me llamó la atención porque honestamente yo no conocía de eso, ¿verdad? Pero él es una abuelita, ya estaba grandecita de edad, y me dice, ay, mi hijo, dice, ya llegó la primavera, me dijo. Entonces yo le dije, ¿y cómo sabe? Le dije, mira, porque dice, cada año, en estas fechas forzosamente, dice, esas florecitas brotan, y es señal de que ha vuelto la primavera, ¿va? Y entonces, mi amado hermano, a ese se le conoce como ciclo, ¿ah? Ciclo. Es algo que está, ¿qué? Está dando vueltas. Es algo que en determinado tiempo, hermano, va a llegar. Si la primavera, por ejemplo, llega el 21 de marzo del 2020, el 2021, el ciclo me da a entender que va a ser 21 de marzo del 2021. Es algo que está dando vueltas. ¿Sí me explico, hermanos? No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, hermanas, con todo respeto lo voy a decir, espero tener, ¿verdad? El respeto y la palabra adecuada. Pero hermanas, ustedes sufren un ciclo. ¿Sí o no es cierto? Ustedes sufren un ciclo que les viene cada 28 días. ¿Por qué se le llama ciclo? Porque es algo que va a estar constantemente repitiéndose. ¿Hasta ahorita me estoy explicando? ¿Sí dice amén? Amén. Por eso entonces cuando Jesús habla de espíritus cíclicos, quiere decir que es algo que constantemente va a estar ¿qué? Repitiéndose o regresando. Le pongo un ejemplo. En el libro de Génesis capítulo 12 verso 10, hermano, está un hombre llamado Abraham. Este hombre, hermano, vino hambre en los días que él estaba, hermano, en una tierra llamada Gerar. Y hermano, cuando vino esa hambre, él comete un error y desciende a Egipto. Y en Egipto, hermano, él sufrió algo. Viene Faraón y vio que su esposa era hermosa. Y entonces, hermano, Faraón le dice a Abraham, ¿qué es de ti Sara? ¿O qué es de ti esa muchacha? Y Abraham le dice, es mi hermana, porque él tuvo miedo de que se la quitaran o que él decir, no, pues es mi esposa, y que a él lo mataran y que le quitaran a su esposa. Me llama la atención, hermano, que el hijo de Abraham se llama ¿cómo? Isaac. Y en Génesis capítulo 26, verso 6, a la misma edad le ocurre lo mismo a Isaac. Igual estaba él en la tierra de Gerar, y hermano, y vino una gran hambre, y él también desciende a Egipto. Y estando en Egipto le ocurre lo mismo. Le preguntan a Isaac,
sobre Rebeca y le dicen: ¿qué es de ti, Rebeca? Ah, es mi hermana. Porque tuvo miedo de que él descubriera que era su esposa y lo fueran a matar. Hermanos, ¿saben qué es lo que se me hizo raro? Que lo que le ocurrió al papá le ocurrió al hijo. ¿Y qué cree? También al nieto, que era Jacob. ¿Dónde terminó sus días Jacob? En Egipto. Ahora, lo voy a traer a nuestros días. Hermano, también tengo otro ejemplo, por ejemplo en el caso de David. ¿Quién era la abuela de David? Rahab. Y usted sabe que la Biblia la describe como Rahab, la ramera. El pecado de David, hermano, era de índole sexual, de inmoralidad sexual. Por eso él cae en adulterio, y en el Salmo 51 David dice: mi amado hermano, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué él dice en pecado me concibió mi madre? Oiga con lo que le voy a decir. Porque la madre de David era la esposa del rey Saúl. Hay que escudriñar esa palabra, ¿verdad? Entonces, la abuela en inmoralidad sexual, la madre en inmoralidad sexual, y finalmente David en inmoralidad sexual. ¿Sí me estoy explicando hasta ahorita? Lo que le estoy dando a entender, mi amado hermano, ahora sí, como enseñanza para nosotros. Hay diferentes manifestaciones, hermano, de espíritus cíclicos que se vienen trasladando de generación en generación. Escúcheme aquí. Si el abuelo fue mujeriego, lo más probable es que el hijo y el nieto sean ¿qué? Mujeriegos. Si el abuelo sufrió de alcoholismo, lo más probable es que el hijo sufra de alcoholismo y también el nieto sufra de alcoholismo. Lo que le estoy dando a entender, hermano, es de que, claro, en cuestión de los vicios, hermano, parte son espíritus cíclicos. Claro, parte no, pero parte son espíritus cíclicos. Hermano, si el abuelo fue un tremendo inmoral, lo más probable es que el hijo lo sea también y que el nieto lo sea también. Hermano, no por nada son esos dichos de tal astilla. Luego dicen por ahí, hijo de tigre, ¿va? Incluso cuando los hijos empiezan a crecer, hermano, hasta el carácter, porque todo eso se hereda. Hermano, no sé, ¿verdad? Este tema es demasiado amplio, pero solo quiero llevarlo, por ejemplo, a algo en la Biblia para que usted vea algo aquí. Posiblemente a alguien le sirva esto. Jueces capítulo 6, verso 25. Ya estamos terminando el primer punto, hermano. Y son 10 puntos. ¡Ay, gloria a Dios! No es cierto, hermano, no se preocupe. Jueces capítulo 6, versículo 25. Jueces capítulo 6, versículo 25. Cuando lo tenga, diga amén. Apoye, ¿verdad, hermano? Ahí a las familias nuevas. Apoye a las familias nuevas. El otro de Génesis era 26:6. Amén, hermano. Génesis capítulo 26, verso 6, la historia de Isaac. Génesis 12:10, la historia de Abraham. Es, hermano, pero ahorita Jueces, amén, 6:25. Amén. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí dice amén? Amén. Gloria a Dios. Dice así la Biblia. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, escucha esta parte, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Hasta ahí. Escucha algo aquí, hermano, interesante. Rápido le explico. Hubo un tiempo, hermano, en que el pueblo de Israel cae en idolatría. En lugar de rendirle culto a Dios Jehová, el pueblo de Israel, hermano, empezó a adorar a otros dioses, falsos por supuesto. Uno llamado Baal y una virgen llamada Acera. Y hermano, los padres de aquel tiempo de Israel tenían sus altares, ponían sus veladoras, ponían, hermano, sus florecitas. Escuche bien, a ídolos muertos.
Dice el Salmo 115 o 135, por ahí ayúdenme y corríjame, va si estoy mal, pero ahí dice, tienen ojos y no ven, tienen manos, no palpan, tienen pies, no andan, orejas tienen, no oyen, están en un nicho. La Biblia católica en el libro de sabiduría dice, están en un nicho y tan inútiles son esos ídolos que están en un nicho que hasta tú tienes que ir a limpiarles el polvo y asear su casita porque ni eso saben hacer. Yes, amén. Y eso lo dice la Biblia católica. 135, 15. Amén, Salmo 135. 15. Y el mismo libro de sabiduría, Biblia católica, mire cómo dice, tan tonto es el ser humano que no se da cuenta que esa imagen, ese muñeco de yeso, de barro, de plata, de oro, lo hizo otro ser humano. Gloria a Dios. Ese es otro tema. Pero cuando el pueblo de Israel cae en esa idolatría, el Dios verdadero, el único Dios, hermano, abandonó al pueblo de Israel y vino miseria y pobreza. En pocas palabras, vino falta de trabajo, tu salario y es como si lo recibes en saco roto. Estás, hermano, haciendo tus ahorros y algo pasa y se te desaparecen tus ahorros. Y entonces cuando Dios se le presenta a Gedeón, no al papá sino al hijo, a Gedeón, le dice Jehová a Gedeón, yo soy el Dios de tu padre, el Dios todopoderoso. Y entonces Gedeón le dice, si tú de verdad eres Dios y Dios todopoderoso, ¿por qué nos está yendo tan mal? ¿Por qué? Y por eso le hice leer este Jueces 6:25, porque Dios le dice, ¿sabes por qué? Porque tus padres me han sustituido por esas imágenes. Pero mira, Gedeón, ve y derríbame todo eso y yo volveré a ustedes. Hermano, la Biblia dice que por muchos años vino esta miseria, vino esta pobreza. Yo lo que le quiero decir, mi querido hermano, es de que la palabra de Dios me enseña que cuando hay, hermano, espíritus cíclicos, hermano, la única manera de romper con todo ese espíritu cíclico, ¿qué es? El ayuno. Hermano, ponte a pensar algo. Mira, te voy a explicar algo rápido ya para salir de este punto, me estoy ocupando todo el tiempo aquí. Pero mira, hermano, una vez yo platiqué con una persona, con un hombre, y ese hombre, hermano, me platicaba que en toda su vida él había sido un tremendo infiel y que anduvo con muchas mujeres, o sea, fue muy mujeriego, ¿eh? Y anduve con una y con otra y me enamoré a una y me enamoraba a otra y así, y aquí, allá. Pues él debe de entender que ese es un espíritu cíclico, que eso es una maldición ancestral. Y entonces yo le decía a este hombre, le decía yo, híjole, ¿sabe qué es lo que me preocupa? Que usted va a heredar eso a sus hijos. Usted tiene hijos o tiene hijas. Y qué terrible, hermano, que ese espíritu de inmoralidad sexual se le transmita al hijo o a la hija. Mire, yo no voy a justificar al hombre, ¿verdad? Y sus travesuras. Pero si de por sí en el hombre, hermano, no es muy bien visto, imagínense en la mujer. Como padres tenemos que aprender, hermano, que, hermano, las cosas que nosotros hagamos van a repercutir a nuestras generaciones. Le pongo otro ejemplo, escúcheme aquí. David, el rey David, dice que, hermano, él cayó en adulterio, pecó con Betsabé y, hermano, y mandó a matar al esposo de Betsabé. Y claro, ahí está la historia. Finalmente, hermano, hermana, él se arrepiente, pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Pero ayer platicando con una persona le decía yo, mira, Dios te perdona, pero hay un principio que no debemos olvidar jamás, que lo que sembramos vamos a cosechar. Si tú y yo le fallamos a Dios, Él es misericordioso y te perdona, pero hay algo que no vamos a poder evitar: las consecuencias. Esas a fuerza las vamos a tener que pasar. El rey David, hermano, pide perdón, Dios lo perdona. En el capítulo 12, hermano, habla del pecado de David con Betsabé. Y en el capítulo 13 empieza diciendo, después de estas cosas, le hago una pregunta, ¿después de qué?
Después del pecado de David con Betsabé, por eso el capítulo 3 empieza diciendo, después de estas cosas, mire lo que pasó. Hermano, Amnón empieza a enamorar a una muchacha llamada Tamar. Y esa muchacha era su hermana. Amnón y Tamar eran hijos de David, pero ahí la Biblia dice, Amnón empezó a enamorar a Tamar. Finalmente Amnón, hermano, abusa de ella, y viene otro joven llamado Absalón y mata a Amnón. ¿Qué cree? Amnón y Absalón eran hermanos. ¿Qué es lo que le estoy explicando? Que David nunca se puso a pensar que cuando él pecó iba a abrir puertas de espíritus inmundos para que dañaran su familia, a sus hijos. Si aquí hubiera alguno de ustedes, decía mi hermanito Martín, ¿verdad? Si aquí hubiera alguno de ustedes, hermano, que está sufriendo tremendamente del alcoholismo, y a lo mejor usted le dice, no, pues es que, pues así era mi abuelo, así era mi padre. Hoy, hermano, la Biblia y Dios nos está dando un arma tan certera que, hermano, posiblemente tú seas la segunda generación o la tercera generación, pero hoy la Biblia en Isaías 58 me enseña que yo puedo romper con esa cadena de maldición. Aleluya. Decía una vez un predicador que vino, ¿por qué heredar esas maldiciones? ¿Por qué heredar alcoholismo? ¿Por qué heredar tabaquismo? ¿Por qué heredar inmoralidad sexual? ¿Por qué heredar idolatría? ¿Por qué? Yo le cuento algo rápido. Uno de los pecados de iniquidad, hermano, es asesinato, derramar sangre inocente. Y hermano, por mucho tiempo, ¿verdad? Yo empecé, hermano, a emprender algunos negocios en la casa, checar algunos trabajos. Y apenas estaba platicando de eso con mi esposa. Y le decía yo, y nunca me fue bien. Nunca me fue bien. Nunca me fue bien. Una vez, hermano, me llamó algo la atención de mi familia. Esto le puede servir, así es que pongan atención. Que todos los hijos mayores de la familia de mi padre, hermano, a todos los hijos mayores les va mal. Todos los hijos que siguen después del mayor, hermano, son emprendedores y les va bien en todos los negocios, ¿verdad? Pero los mayores de las generaciones como que están en miseria y en pobreza. Yo veía, por ejemplo, hermano, uno de mis tíos, y yo decía, ¿por qué todos mis tíos son tremendos en el negocio? ¿Y por qué este tío que es el mayor está como empobrecido? Decía yo. Vi a sus hijos, por ejemplo, y a los hijos de todos, los mayores, hermanos, como si estuviéramos condenados a la miseria. Cuando a mí me empieza a pasar eso, hermano, yo empiezo a estudiar esta Biblia, y hermano, yo encontré la respuesta. Y dije, algo hicieron mis ancestros. Posiblemente mi padre, posiblemente mi abuelo, posiblemente mi bisabuelo. Pero Daniel decía en Lamentaciones 5:7, ellos pecaron y ya ni viven, entonces ¿cómo vamos a arreglar ese problema? Entonces, hermano, una vez yo fui a Oaxaca, hicieron una fogata y estaban todos los tíos y todos los primos, hermano, y estábamos hablando acerca de la familia. Y en ese momento, hermano, uno de mis tíos se le ocurre decir, su abuelito de ustedes fue un tremendo asesino. Cuando él dijo eso, hermano, sí dije, oh. Y en 2 de Samuel capítulo 3, hermano, dice que aquel que derrama sangre inocente, o sea, aquel que mata, se despierta un vengador de la sangre que visita de generación en generación, y una de las consecuencias que trae es de que será miserable por todo el resto de su vida. Cuando yo escuché eso, hermano, Dios lo sabe, yo me subí a una lomita, ¿ven? En las provincias no hay luz, estaba bien oscuro, pero yo me subí ahí, me postré ahí a medio campo y le dije, Señor, yo soy parte de esta generación. Pero Señor, ahora entiendo por qué usted me dio a entender su palabra. Me metí en ayuno y oración y se rompió esa cadena. Y es lo que apenas estaba yo platicando con mi esposa. Yo le decía, ¿te acuerdas cuando nos iba re mal? Y que no sabíamos por qué.
entré en ayuno y oración, hermano, se rompió esa cadena. No le voy a decir que ahora me lleven los dólares, ¿verdad? Los billetes. Pero hay una economía estable, hermano. Es productivo el trabajo. Por eso de pronto, hermano, cuando usted se llega a pensar, hermano, algo que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Alguna vez usted ha estado tranquilo con cómo es usted? Decía mi hermanito Martín, ¿verdad? Él estaba cansado, hermano, pero vino el Señor y rompió esa cadena. Amén. Esto vive. Pues hermano, si aquí hubiera alguien que, hermano, viene sufriendo esa maldición ancestral o generacional, una vez, hermano, también le digo, platicando con una persona joven, ¿verdad? Casi de mi edad, dice: mi abuelo fue un mujeriego, mi padre y yo tenía grandes, al poco cae también en adulterio y se va con mujeres. Y él me decía, yo no. Claro, él no era conocedor de la palabra de Dios. Y yo no. Hermano, no tiene mucho que nos enteramos. Tronó el matrimonio y también ya anda con muchas mujeres. Es un pecado de iniquidad. Es un lazo ancestral. Fíjate, papá, que estás aquí. Si no has roto con esos lazos, con esas maldiciones ancestrales, ponte a analizar si no ya está afectando a tus hijos. Decía una vez un predicador, lo que tú no venzas hoy, tus hijos lo enfrentarán mañana. Yo en ayuno y oración le dije, Señor, que yo sea la última generación de miserables, porque yo no quiero que esto se traspase con mis hijos. Desde este momento, Señor, toma a mis hijos y a sus hijos y a sus nietos, y de aquí para allá herédales bendición. Aleluya. Y sé que Dios lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Yo le diría hoy a los padres, a los padres que están aquí, a los padres de familia. Ahora, aquí hay una pregunta. Qué bueno que me hace la pregunta, ¿verdad? Hermano, ¿y qué hacer si mi abuelito ya murió? ¿Qué hacer si mi bisabuelo ya no vive? Bueno, ¿sabe qué hizo Daniel? Él pidió perdón por su abuelo, por su bisabuelo, por sus ancestros, en ayuno y oración. Porque el Señor es justo. Amén. Pero Él también es justo con su palabra, y Él dice, yo visitaré la iniquidad. ¿Sí me he explicado hasta ahorita? Santo. Entonces, papá que estás aquí, yo voy a estar viendo ahorita hacia mi Biblia, ¿verdad? Pero si aquí hubiera alguien que aún tiene problemas con pecados, hermano, con pecados como el alcoholismo, como drogadicción, como inmoralidad sexual, como, hermano, incluso, hermano, hasta el robar, es tiempo de que rompas con eso. Es tiempo de que te humilles delante del Señor en ayuno y oración. Joel 2:12 dice, venid, por eso venid ahora, dice Jehová, en ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y decirle, Señor, rompe con esta maldición. Hermano, ¿estarías contento de heredarle lo que tanto te ha causado problema a tus hijos? Amén. Si usted está sufriendo, por ejemplo, inmoralidad sexual y usted y Dios sabe, ¿verdad?, que usted es tremendo, un tremendo inmoral, ¿usted estaría de acuerdo en heredarle eso a sus hijos? ¿Verdad que no? Si usted fue un tremendo noviero, y no es porque, hermano, una vez le decía a un joven, no, tú tienes un problema, le decía yo, pa' aquí, pa' allá, pa' acá, pa' acá, y allá, y le digo, cuando tengas a tus hijos vas a tener ese problema. Ahora, ya solamente, hermanos, ya me queda poco tiempo. Un consejo antes de salir de esto. Una vez yo escuchando a un predicador, él decía, hablando de los espíritus cíclicos, porque le dije, hermano, que un espíritu cíclico es aquel que vuelve, ¿qué? En determinado, ¿qué? Tiempo. Si tú ahorita rompes con él, fortalécete en el Señor, porque él va a estar rondando continuamente. Pero, hermano, me decía este predicador, mira, ¿a qué edad le fallaste al Señor? No, pues por ejemplo a los 17 años. Cuando tengas a tus hijos, chécate esa edad.
Porque si tú fallaste a los 17, lo más probable es que ese espíritu son tan pacientes que él volverá a la próxima generación cuando tus hijos estén a punto de cumplir los 17 años. O sea que, hermano, la iglesia de Cristo Alfa y Omega se tiene que someter, claro, a la oración, pero principalmente ¿qué? Al ayuno, porque la oración, claro, tiene su efecto, pero el ayuno, ¿para qué sirve según Isaías 58? Para romper esas ligaduras de impiedad, esas cadenas de iniquidad. No sé si dice amén. Amén. Hermano, quiero ir a otro punto, hermano, me queda poco tiempo, gloria al Señor, santo es el que vive. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Quiero que vaya al libro de Jueces, capítulo 16, verso 21. Jueces 16, 21. Mire, estábamos en Jueces, ¿verdad? Jueces, capítulo 16, versículo 21. Hermano, herédale a tus hijos bendición. Heredémosle bendición. Heredémosle vida eterna. Las bendiciones del Señor. Al terminar la palabra, que usted le diga: Señor, yo fui así, pero desde hoy rompo con todo eso. Amén. Rompo, pido perdón por mis abuelos, pido Aleluya. perdón por mis... Dice amén. Jueces capítulo 16, hermano. Cristo vive. ¿Es la historia de quién? De Sansón, ¿verdad? Jueces 16, 21. Dice la Biblia: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hasta ahí. ¿Historia de quién es? Sansón. Rápidamente aquí le explico algo, hermano. Mire, yo apenas platicando con los jóvenes, los de la alabanza, les ponía yo una tarea, ¿verdad? Que por cierto, por ahí me deben esa tarea. Hermano, Sansón, escuche, un consagrado de Dios, Amén. un ungido de Dios, apartado para el Señor desde antes de nacer, como todos los que estamos aquí, Amén. apartados para el Señor, consagrados para su obra, ¿verdad? Sí, amén. Hermano, Sansón finalmente, hermano, como consagrado de Dios, se le dieron varias leyes o varios mandamientos. Uno de ellos era, hermano, no juntarse, no acercarse, hermano, a los extranjeros, no andar por los uvas, hermano, para hacer el vino, y hermano, y Dios le dijo: te abstendrás de todo eso porque consagrado eres para mí. Amén. Pero Sansón, escúcheme aquí, porque, ¿y por qué le sirve, hermano? Porque usted es un consagrado. La palabra del Señor dice que nosotros somos real sacerdocio. ¿Nación qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén, gloria a Dios. Y hermano, pero Sansón no hizo caso. El consagrado del Señor no hizo caso. Y dice la Biblia, hermano, que él poco a poco, hermano, se empezó a meter a la tierra de los filisteos, ¿verdad? Y empezó a andar por los viñedos y, hermano, en lugares prohibidos. Dios también le había dicho, hermano, que los nazareos, que en este caso Sansón era un nazareo, hermano, un consagrado, no podían tocar cosa inmunda, ni muerto. Pero si ha leído usted esa historia, dice la Biblia, hermano, que él cuando iba de regreso de Timná, cuando fue a pedir a su novia, dice que él, hermano, de ida mató a un león, y de regreso, obviamente el león estaba muerto. Pero ahí en el león muerto, hermano, había miel. Entonces él regresó y tomó el panal de miel, hermano, tocó el cuerpo muerto. Y dice la Biblia que cuando él ya va al encuentro con sus padres, no le dijo de dónde tomó la miel. Obviamente, hermano, él en ese momento estaba, hermano, atento contra su consagración, porque la consagración de un nazareo es no tocar lo inmundo, no tocar cuerpo muerto. Y entonces, hermano, la vida de Sansón, en los 4 capítulos, si usted puede ver, su vida fue constantemente de estar jugando con el pecado. Sansón decía esto, y que no nos pase a nosotros, jóvenes, hermanos adultos, porque Sansón decía esto: nada más tantito, tengo la suficiente fuerza para nada más tantito y salir como las otras veces sin contaminarme. Nada más tantito voy al reventón, ¿verdad?
nada más tantito escucho música del mundo, nada más un traguito, saldré como las otras veces, ¿ah? Y Sansón, hermano, constantemente estuvo haciendo eso. Lo que Sansón nunca se dio cuenta, hermano, es lo que dice primera de Pedro 5:8, donde dice: el diablo anda como el león rugiente buscándose a quien devorar. Y el diablo entonces, hermano, él estaba, ¿verdad?, con sus lazos, con sus ataduras, ¿verdad? Y cuando Sansón, hermano, va y peca por primera vez, él no se dio cuenta, hermano, que el diablo ya le dio una vuelta con su lazo. Y ya lo tenía. Vuelve a pecar, ya le dio otra vuelta con su lazo. ¿Sí estoy explicando? Amén. Vuelve a pecar. Por último, hermano, llega con Dalila y le da la última vuelta, hermano. Y finalmente el diablo agarra y jala el lazo. Y ahora sí, ¿cómo estaba Sansón? Atado completamente. Por eso en el libro de los Jueces, hermano, ahí en el verso 20, léalo conmigo. Mire, dice Jueces 16:20. Dice: y le dijo, Dalila le dijo a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré, ¿cómo qué? Si él dice como las otras veces, quiere decir que no era la primera vez que él pecaba. No era la primera vez que él hacía algo indebido. Por eso dice: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero mire lo que dice después: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y si usted ha leído la historia, ¿logró salir Sansón? No. Ya no. Ya no. Eso quiere decir, mi amado hermano, hermana, que está aquí usted. Para los hermanos mayores, hermano, es una advertencia. Amén, amén. Para los hermanos nuevos, es una enseñanza. Amén. Si usted y yo, hermano, yo le haría esta pregunta: ¿qué es lo que nos puede dejar atados a merced del enemigo? Estar jugando constantemente, ¿sí estamos aquí? Sí, amén. Con el pecado. Con tantito, hermano. Mire, hermano, es algo terrible. Esto es para los hermanos mayores, ¿verdad? Como le digo, para los mayores es una advertencia, para los menores es una enseñanza. Pero ay, hermano, hoy día, ¿verdad? Sería tremendo enterarse que hay acá pueblo de Cristo atado a la pornografía, atado a la inmoralidad sexual, atado a la música del mundo, a los vicios. Pero escúcheme aquí, hermano mayor, todo empezó por un poquito. Decía el pastor Fernando, todo empieza poco a poquito. ¿Se acuerda usted que una vez contó él una historia? Dice que un camellito llegó y que iba con un árabe y que les cayó la noche, hermano, y entonces, hermano, puso una tienda de campaña. Entonces a la medianoche hacía mucho frío y el camellito le dice al árabe, ¿verdad? Le dice: amo, por favor, déjame entrar, nada más mi pezuñita, ¿verdad? Nada más mi pezuñita, hace frío, dame un chance, le decía el camellito. Y entonces el árabe le dice: anda pues, mete la pezuña, ¿verdad? Ya metió la pezuña. Otros minutos y amo, la otra pezuñita, hace frío, mira que hace frío. El árabe dice: ahora pues, mete la otra pezuña. Amo, la cabecita, amo. Hermano, pasaron los minutos y el camello estaba adentro y el árabe afuera. Así es el diablo. Así es el pecado. ¿Ah? Usted de pronto, hermano, tiene el celular y está en internet y usted sabe que el diablo ofrece, pone tentaciones, y usted está en internet y de pronto, hermano, ahí le aparece un anuncio, ¿ah?
queremos hablar contigo. Yo no. Pero sí o no es cierto. Mire, yo tengo mi celular y me gusta, hermano, mucho descargar diferentes versiones de la Biblia. Y me llamó mucho la atención, hermano. Yo tenía una aplicación que es la versión, la nueva versión internacional. Me gustaba mucho esa Biblia. Pero cómo es el diablo tan tremendo, ¿verdad? Que cuando yo abría la Biblia, al principio pues aparecía la portada y decía nueva versión internacional. Pero un día, hermano, estaba yo sentado ahí en el sillón viendo, iba a abrir la aplicación, y cuando abro la aplicación, hermano, aparece una mujer ahí, ya usted se imaginará, y me mandaba un besito ahí. Ya quiero hablar contigo. Y la verdad, hermano, hasta yo volteé a ver quién me estaba viendo, porque pues yo hasta dije, Dios santo, dije, ¿qué apreté? Y que me vuelvo a salir de la aplicación. Dije, es la Biblia. Dije, ya tuve que desinstalar la aplicación. Si yo le estuviera contando esto allá afuera, a lo mejor tenga duda de que le estoy... Señor, así es que créame, hermano. Desinstalé la aplicación porque dije, ¿cómo es posible que ahora el diablo hasta en la Biblia, bueno, en la Biblia del celular, no crea que en esta, ¿va? No, en esta no. Pues, hermano, pero, por favor, es un ejemplo, no vaya a salir pensando, ay, hermano Carlos es un inmoral, ¿verdad? No, hermano, pero mire, así empiezan las tentaciones del enemigo. Él te avienta un lazo y te dice, ¿qué tanto es tantito? Y usted dice, pues sí, ¿verdad? 30 segundos. Y usted abre y wow. Y hermano, y cierra, ¿verdad? Y cierra. Bueno, eso lo hago porque, hermano, usted sabe que vimos la palabra de los lobos, ¿verdad? 30 segundos. Al otro día usted dice, me quedé entrado. Ahora 1 minuto. Cuando usted sienta, hermano, el enemigo ya le dio toda la vuelta y lo tiene bien agarrado, y ya está usted ahí abiertamente viendo lo que no debe de ver. Así es. No sé si me estoy explicando. Amén. Pero, hermano, escúcheme aquí para salir ahora de este punto. Si aquí hubiera alguien, yo no le voy a pedir por favor pase y confiese y cuente el testimonio, no. Pero si aquí hubiera alguien que empezó como Sansón a jugar con el pecado y no sabe qué hacer. Usted sabe que es cristiano, usted sabe que es hijo de Dios, pero usted en su interior, hermano, sabe que está practicando el indebido, sabe que está haciendo algo indebido, y usted ya cayó en el decir, no, ahora no puedo salir. ¿Qué arma nos está dando hoy el Señor? El ayuno. El ayuno. Gloria. El ayuno. Bendito. Usted puede decirle, Señor, rompe con estas cadenas de impiedad. Hermano, regáleme solamente 5 minutitos y vamos con el último. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Quiero que vaya por favor al libro de Lucas 13:10. Gracias a Dios, hermano. Vamos terminando. Lucas capítulo 13, versículo 10. Así es que jóvenes, ¿verdad? Jovencitos que tienen sus redes sociales, mucho cuidado. Ahorita los jóvenes no están diciendo, cállese, hermano, cállese. Papás, les voy a dar un consejo que a los ojos de los hijos no va a ser muy agradable, ¿verdad? Cheque las redes sociales de sus hijos. ¿O se calla o qué, hermano? No los deje tan abiertos, porque el internet, hermano, es un arma de 2 filos. No sé si dice amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Lucas 13:10, vamos a terminar con este, hermano. Dice la Biblia: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Escuche, esto es interesante. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Una pausa. Muchas veces la enfermedad que llega al cuerpo de una persona
no precisamente es una enfermedad natural. La Biblia me enseña que también hay enfermedades producidas o provocadas por espíritus inmundos. ¿Sí me explico? Seguimos leyendo. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, escucha esta parte, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero escuche, hermano, 14, 15 ya nada más, dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. La parte interesante es el 15, dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, escuche esta parte, que Satanás había atado 18 años, no se le debe desatar de esta ligadura en el día de reposo. Hermano, si aquí hubiera alguien que está enfermo y que usted sabe que su enfermedad no es muy normal, hay veces que por eso le decía, hay enfermedades naturales, pero muchas veces las enfermedades también son provocadas por demonios, hermanos. Hermano, usted debe de orar grandemente al Señor y pedirle esa revelación de decir, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Hermano, rápidamente le digo esto. Esta mujer era hija. Escuche, era hija. Pero yo le estoy explicando, hermano, que las ligaduras de iniquidad o las cadenas de iniquidad se producen por un pecado cometido conscientemente. Quiere decir, hermano, que si esta mujer durante 18 años estuvo atada, Dios le permitió a Satanás, porque el libro de Job me enseña que el Satanás no hace nada si no es con permiso de Dios. Y Satanás tocó a esta mujer porque Jesús dice, Satanás la tenía atada. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Y es como si Jesús le hubiera dicho a Pedro, y le he dado permiso. Te vas a zarandear, Pedro, que no falle tu fe. Entonces me da a entender, hermano, que esta mujer en su vida de creyente o de seguidora del Señor algo hizo, algún pecado cometió, tal vez se alejó de Dios, no sé. Y la manera en que Dios, hermano, permitió que esta mujer regresara a la sinagoga, curiosamente, o sea, al templo, fue esa atadura, fue esa ligadura. Ayer platicando con una persona le decía, una de las maneras en que se manifiesta la misericordia de Dios es preguntarle a los hermanos. Muchos de los que estamos aquí hubo un momento que nos alejamos de Dios. ¿Qué nos hizo regresar? Muchas veces una enfermedad. Muchas veces, hermano, un problema familiar. ¿Qué hizo regresar al hijo pródigo? El hambre. Pero a esta mujer, ¿qué la hizo a la sinagoga? O sea, al templo. El problema en su columna, o sea, una enfermedad. Y hermano, posiblemente esta mujer pensó que toda su vida ya iba a estar ella así, 18 años, hermano. Pero un buen día, en un culto, en esa sinagoga, llegó Jesús. Bendito Dios, amén. Y Jesús tuvo misericordia de ella. Gloria a su nombre, Padre. Y Jesús dice, hija, hoy te desato. Me llama la atención que escuche, ¿quién ató a la mujer? ¿Sí está aquí conmigo? ¿Quién ató a la mujer? Y lea que Jesús nunca dijo, hey diablo, oye, ¿la puedo desatar? No. ¿Qué le da a entender usted, hermano? Que lo que el diablo ató vino Jesús y ¿qué? Y lo desata. O sea que, hermano, Jesús es el Todopoderoso. ¡Aleluya! Nuestro Dios Jehová y el Santo Espíritu. ¡Santo!
O sea que el que hizo libre a esta mujer puede desatarte a ti. Amén, aleluya. Pero hermano, escuche, Bendito Dios. ¿cuál es el secreto? El ayuno. El ayuno. Hermano, óigame aquí con atención. Yo apenas platicaba con mi padre, ¿verdad? Mi padre, hermano, hace unos años estaba, pero diabetes, la diabetes. Y hermano, aquí está mi hermano Martín, no sé si se recuerda de mi padre, él era gordito, así fornido, hermano, como un servidor, ¿verdad? Y de pronto empezó a llover unas fotos, hermano, de un esqueletito. Hermano, lloré como nunca porque hace años que no los veo, ¿verdad? Pero esa vez junté a todos mis hermanos por Facebook, ¿verdad? Y les dije, ¿saben qué? Le digo, ¿qué ha pasado con papá? No, pues lo llevamos al hospital y nada, y nada, y nada. Dicen que es una enfermedad casi terminal. Y yo le dije a mis hermanos, ¿saben qué? Vamos a ayunar por él. Porque yo he creído en un Dios que tiene cura para toda enfermedad sobre este Aleluya, planeta, santo. aún para el coronavirus. El mundo está batallando que un año, 2 años queda la vacuna. No, Dios ya la tiene, hermano. Gloria a Dios. Entonces yo le dije a mis hermanos, tal día empezamos, vamos a ayunar por papá. Sí, manito, ok. Empezamos los ayunos. Yo no estaba ahí para ver qué pasaba con mi padre, pero cada día que pasaba yo le preguntaba a mis hermanos, ¿cómo sigue papá? ¿Cómo sigue papá? ¿Cómo sigue papá? Hasta que un día me habla uno de mis hermanos que no está muy apegado a las cosas de Dios, me dice, así me habla él, me dice, carnal, tengo que contarte algo. Y le digo, platícame. Es sobre el jefe. Y no le voy a mentir, ¿verdad? Que sí se sintió aflicción mi corazón porque dije, ¿por qué somos así? Que casi siempre pensamos que son malas noticias. Le digo, dime. Y me dice, oye, carnal, papá está engordando, se está robusteciendo, dice. Ya no podía estar mucho tiempo así, ya no comía. Oye, está comiendo bien. Y sabes que yo lo regañé, dice, porque ¿sabes qué hizo? Cuando él empezó a hacer eso, dice que mi padre estaba sentado en la mesa con todos mis hermanos, estaban sus medicinas. Es un testimonio, ¿verdad? Amén, amén. Mi padre agarró y le dijo a mis hermanos, no más medicina. Si Dios dice que me muero, me muero. Si Dios dice que vivo, vivo. Quiero depender de Él. Decía mi hermano, yo lo regañé y dije, papá, ¿cómo cree? Tome su medicina. Y él dijo, no, mijo, estamos creyendo en un Dios todopoderoso. Han pasado 4 años. Cristo vive. Ella no ha ocupado medicina, hermano. Gloria a Dios. Pero ¿qué tuvimos que hacer nosotros los hermanos? Ayunar. Ayunar, no solamente orar, la oración tiene poder. Pero Jesús dijo, hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración. Incluso mi padre se metió en ayuno, ¿verdad? Y mire, es diabetes. Usted decide si cree o no. Pero yo lo creo, aunque no lo vi. Pero mis hermanos me testificaron. No hay día que yo pregunte, ¿cómo está el jefe? ¿Papá está bien? Gloria a Dios. Papá está bien. Alzó mi corazón y yo dije, Señor, tú eres grande, tú eres sanador. Amén, gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando se nos convoca